Buenos días. Recuerden que veníamos viendo el ciclo contable para empresa comercial, en donde ya habíamos visto transacciones de compra, de ventas, de devoluciones. Vamos a ver un concepto que es bastante fácil para complementar todas estas transacciones: los fletes, o lo que se paga por el transporte de la mercancía. Los fletes no tienen IVA, están exentos de IVA. La retención en la fuente es únicamente del 1% y la base para la cual se liquida es de 137.000 pesos en el 2020. Es decir, cuando los fletes valen menos de este valor, no se hace retención en la fuente. Se hace para este valor o valores superiores de los fletes. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a ver qué pasa cuando yo compro mercancía y además a mi empresa le toca pagar fletes o transporte de la mercancía. Entonces, si yo compro mercancía y me toca pagar los fletes, me dice que se asume como un mayor costo de la mercancía. Y si es de la mercancía, acuérdese que la mercancía es la cuenta 1435. Entonces, hago la transacción de la compra de la mercancía como ya la conocemos. Y además hago la de los fletes, 1435 fletes por el valor que me cobre el transporte. La 2365 retención en la fuente en el crédito del 1%. Recuerden que es 1% no más. Y los fletes menos la retención en la fuente es el cheque que yo hago para pagar ese transporte de esa mercancía. Entonces siempre en los fletes, en la compra de mercancía, va así, recordando que manejo para flete la 1435 porque es un mayor costo de la mercancía y la mercancía la habíamos visto así, 1435. ¿Qué pasa si yo vendo mercancía, pero además al venderla me toca asumir a mí el costo del transporte? Entonces, en ventas de mercancía se registra como un gasto de ventas. Recuerden que los gastos de ventas son grupos 52, porque las 51 son gastos de administración. 5235 servicios. Te manejo las 5235 servicios por el valor que me cobran por los fletes, por el transporte. 2365 retefuente, como hemos dicho, del 1% siempre y cuando cumpla con la base de 137.000 pesos. Y estos servicios menos la retención en la fuente es el cheque que yo hago para pagar esos fletes. Muy sencillita también. Miremos, ¿qué pasa cuando mi empresa compra un activo fijo y fuera de eso, al comprar el activo fijo me toca pagar los fletes? Entonces, en los activos fijos, ya lo habíamos visto cuando vimos por allá el tema de depreciación, se considera un mayor valor del activo fijo. Es decir, los fletes, el código va a ser el mismo del activo que compro. Por eso pongo aquí 15. Recuerden que el grupo 15 es de activos fijos o propiedad, planta de equipo. 15 el mismo código, pero lo llamo fletes por el valor que me hayan cobrado por el transporte de la mercancía. Y como en los anteriores, 2365 retención en la fuente del 1% en el crédito y los fletes menos la retención me da bancos. Ahora, puede ser que yo reciba un ingreso por fletes. Simplemente yo tengo transporte y entonces le voy a cobrar a alguien esos fletes. Entonces, si yo cobro fletes, para mí serían un ingreso. Y acuérdense que los ingresos empiezan por 4, son naturaleza crédito. Entonces, los pongo como la 4235 servicios y este valor es el valor del flete. Entonces, obviamente, la transacción la voy a llenar de abajo hacia arriba. Entonces pongo el valor del flete, la 135515 que es el anticipo de impuesto o la misma retefuente del 1% en el débito, y estos fletes menos la retención de la fuente es la plática que me entregaron
y la guardo en la caja que es la 1105. Bueno, se puede ocurrir haciendo un libro diario que la empresa incurra, por ejemplo, en otro tipo de gastos. Llámese, por ejemplo, comisiones, honorarios, servicios, ya vimos fletes, cualquier tipo de gasto, etc. Entonces, como cualquier tipo de gasto ya es conocido, manejo aquí la cuenta de gasto que empieza por 5, podría ser 51, podría ser 52, si es de administración o de venta. En el débito, como si fuera una compra. La 2408, que es el IVA, que es del 19%. La 2365, que es la retefuente en el crédito, contra la 1110 bancos, pero bancos lo saco como siempre de este gasto más el IVA menos la retención. Lo que pasa es que cuando son conceptos distintos, como comisiones, honorarios, servicios, fletes, etc., usted va a averiguar el valor, el porcentaje que le van a retener y la base, y están al finalizar la guía. Va a encontrar ahí, finalizando la guía, dependiendo del concepto, retención es la fuente del 1%, otras veces es del 4%, del 6%, del 10%, del 11%, etc. Pero estos valores no se los tiene que memorizar. Si en algún momento vamos a utilizar, haciendo un libro diario, una transacción de estas de comisiones, honorarios, servicios, ahí les aparece entre paréntesis el valor de la retefuente y la base. Pero si usted quiere mirar, al finalizar la guía está todo esto. Bueno, entonces espero pues que con estos fletes, que es sencillito, ya podamos hacer el libro diario, y ya les voy a anunciar como un tallercito de repaso para que usted prepare la evaluación. Muchas gracias.